Todos aspiramos a que nuestros hijos tengan una vida mucho mejor que la nuestra, es decir, que logren una movilidad social que les permita tener más ingresos, más entornos saludables, una vida con mayor alegría. Lamentablemente, los estudios recientes de la movilidad social nos hablan que la probabilidad de que un niño que nace en un hogar pobre se mantenga en ese hogar cuando sea adulto es muy alta. Y por otra parte, los estudios también nos dicen que niños que nacen en hogares de clase media es muy alta la probabilidad de que tengan una vida adulta en un hogar con menos recursos. La movilidad social es sin duda una de las grandes aspiraciones de toda la nación. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La movilidad social, de acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es la disposición general para que los miembros de una sociedad cambien su condición socioeconómica, es decir, la facilidad con la que los ciudadanos pueden moverse a lo largo de la estructura socioeconómica, pudiendo incrementar o disminuir su nivel y calidad de vida. De acuerdo al informe Movilidad Social en México 2013 que realizó el CEEI, 7 de cada 10 personas que nacen pobres se quedan pobres toda su vida. Solo 4 de cada 100 personas que nacen pobres logran llegar al nivel de ingresos económicos de la clase más alta del país. Y por otro lado, 3 de cada 100 personas de la clase más alta descienden al nivel de ingresos económicos más bajos. Es decir, de formar parte de una clase alta se vuelven muy pobres. Para lograr una adecuada movilidad social en México, el CEEI argumenta 2 condiciones. 1. Igualdad de oportunidades y condiciones de competencia. Y 2. Seguridad social que evite que la condición socioeconómica en desventaja sea heredada. Para lograrlo, el Estado mexicano debiera modificar su sistema educativo, aumentar la calidad en los servicios de educación básica, lograr una mayor apertura en la educación de nivel superior, posibilitar a la ciudadanía mejores competencias cognitivas y de personalidad, favorecer el ingreso de más mujeres al mercado laboral y establecer acciones complementarias para eliminar las barreras culturales, así como establecer un mecanismo de seguridad social con acceso efectivo a la salud, acceso a un seguro de vida e invalidez, a una pensión universal y a transferencias focalizadas a los más pobres. Sin duda, el Estado mexicano debe hacer un esfuerzo, no solo para diagnosticar las aristas que apuntan a la movilidad social en el país, sino para construir políticas públicas que posibiliten condiciones óptimas para que las personas se desarrollen socialmente y vivan en un estado de bienestar. Lo comentamos al inicio del programa. No hay una aspiración mayor de una familia que lograr que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. La movilidad social, sin duda, es una de las expresiones más claras de bienestar. Y por eso te agradezco mucho, Enrique, Roberto Vélez, que estén aquí, de que realmente podamos hablar de unos temas que, extrañamente, hasta recientemente no se había puesto en la agenda. La movilidad social. Muchas gracias por estar. Y podríamos iniciar, Enrique, ¿qué debemos entender por movilidad social? Muchas gracias, María Luis, por la oportunidad. Movilidad social realmente tiene que ver con la facilidad con la cual una persona puede moverse en la escala socioeconómica de una sociedad. Es decir, saber hasta dónde el lugar donde naciste, o sea, tu origen, donde naciste, está marcando, está determinando pues, qué va a pasar con tu vida. En la medida en que una sociedad es más permeable, quiere decir que es más fácil que una persona pueda avanzar, que no dependa tanto de dónde naciste, sino que dependa de tu esfuerzo, de tu propio talento, de tu contexto también. Y en ese sentido, una sociedad poco permeable, en donde una persona donde nace, casi no importa lo que haga, ahí se va a quedar una generación después, cuando es adulto, pues imagínate tú la desesperanza que eso implica. Entonces, por eso es importante el tema de movilidad social. Y en ese sentido, ¿es algo, digamos, que está en la agenda de los países, lograr la movilidad social? ¿Cómo lo has percibido? O sea, hoy en día sabemos que el tema o el concepto central es el desarrollo humano, capital humano, pero movilidad social no había estado hasta los estudios que han hecho ustedes y otros más, las encuestas, no había permeado tanto como un concepto que expresa, pues finalmente yo creo que el resultado de un esfuerzo de una familia, de una sociedad. ¿Por qué el concepto de movilidad social no había sido integrado en las discusiones de la cuestión social?
o corrígeme, sí ha sido integrado, pero no está en el eje del esfuerzo, por lo menos público. ¿Cómo podrías describir esta realidad de que es un concepto tan central, tan importante, y pareciera ser que hasta hace poco, por lo menos aquí en México, empezamos a tener noción de la importancia de verlo desde esa perspectiva, que los hijos de los hogares logren tener un ascenso en la estructura socioeconómica, pues en la misma generación de ellos, ¿no? ¿Cómo lo podrías describir? Sí, es un tema que que de hecho no está en la agenda pública, no se ha establecido, digamos, estamos en vías de que se logre hacer eso. Por un lado, yo diría que no me parece tan extraño que no esté en la agenda, si por ejemplo vemos otros temas tipo pobreza, desigualdad, que han tardado mucho en pasar a formar parte de la agenda pública. Primero fue pobreza, hoy en día el tema de desigualdad está en boga y prácticamente la mayoría de los organismos internacionales y en buena medida muchos de los países del mundo lo tienen ya incluido en la agenda pública. Y yo diría que un siguiente paso es incorporar este concepto de movilidad social, ¿no? Que tiene que ver no únicamente con niveles de vida, como los vas mejorando, sino que va más allá en el sentido de que lo importante aquí es que el logro de las personas debería ser independiente de la condición de origen, es decir, la independencia de origen en el logro socioeconómico. Entonces, sí es un tema que ha tardado en permear en la agenda pública, pero está en vías de hacerlo. Y si hablamos en términos históricos contemporáneos, ustedes lo recuerdan mejor que yo, porque yo soy un poco más joven que ustedes. Un poco más. Pero digamos, en los 80 surge el tema de pobreza, después ya en los 90 y la década anterior el tema de desigualdad empieza a ubicarse en la agenda pública. Y el tema de movilidad social, hay ciertos países que han liderado el asunto. Por ejemplo, Reino Unido, en el periodo de Tony Blair, él comisiona la elaboración de un reporte sobre movilidad social y ahí se da un gran impulso. Así lo asume como una agenda explícita de su gobierno, lograr una mayor movilidad social, en el caso inglés. Llevan a cabo un diagnóstico y se dan cuenta que tenemos problemas, digamos, en la sociedad británica, que hay un problema de baja movilidad social que tienen que atacar, ¿no? Y en el caso mexicano yo diría que si hablamos de la política social y de programas en particular, el que más se acerca a un enfoque de movilidad social sería el originalmente llamado Oportunidades. Progreso, Oportunidades, Prospera. Que en el objetivo original plantea que lo importante es romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Así es, pero déjame entrar en estos diagnósticos. ¿Cuáles son los limitantes más importantes de esta inmovilidad social que de alguna manera estamos viendo? O sea, sí, en el caso mexicano, estos factores, las causas de esta inmovilidad que tenemos, ¿cuáles son los que ustedes han identificado? Mira, Mario Luis, quizás valdría la pena dar una idea del tamaño, y ahorita te contesto directamente, pero nomás para que tu público conozca de qué tamaño, de qué estamos hablando. Si uno divide a la población en quintiles, en 20%, de menos rico a más rico, y se pregunta uno, bueno, ¿cuántos de los que nacieron en el quintil más pobre, en el 20% más pobre de la población, cuántos lograron salir de ahí? Algunos llegaron al siguiente quintil, otros al tercero, al cuarto, o quienes llegaron hasta el quinto. Bueno, los que se quedan ahí, quiere decir que pues no salieron de esa situación, y es el 48%, o sea, la mitad casi. La mitad de los mexicanos que nacen en un hogar pobre se mantienen en ese hogar pobre en su edad adulta. Así es. Imagínate, la mitad prácticamente. Si tú tomas además los que llegan al segundo quintil, que brincan entre comillas al segundo, pero como sabemos, y seguramente también tu público, el primero y el segundo se parecen demasiado, sí, son muy parecidos esos dos quintiles. Ahí es el 22%. Entonces, si sumas el 22 con el 48, te da el 70%. Es decir, 7 de cada 10 que nacen en el quintil más pobre se quedan pobres toda su vida.
Y a diferencia de los conceptos de pobreza, en donde pues, son tantos millones de personas en condición de pobreza, acá lo que nos dice la información y este concepto de movilidad social es que estamos hablando de las mismas personas. Y eso ya cambia toda la cosa, porque quiere decir que hay un grupo muy grande de la población que prácticamente haga lo que haga o por diferentes razones va a quedarse ahí. Solamente un 4% llega hasta el quintil más alto, ¿no? O sea, solo 4 de cada 10. Cada 100. No, 4 de cada 100. De cada 100. 4 de cada 100 logran superar, digamos, este espacio de pobreza. Así es. Primero, segundo quintil. O sea, logran moverse hacia arriba. Pero Roberto, dime, pero también pasa una realidad. Hay algunos que pueden nacer en el cuarto, quinto quintil, o sea, digamos, en grupos menos, que también tienen un riesgo de, digamos, de volverse pobres. ¿Hay datos sobre eso, digamos, de una movilidad social, digamos, regresiva, que pierden por situaciones, puede ser problemas de salud, desastres naturales, etcétera? ¿Cuántos pasa lo contrario de estos 100? Sí, nada más para aclarar, estos 4 de cada 100 son los que nacen en el quintil más bajo que logran llegar al quintil más alto. Es decir, hay algunos, entonces tenemos 70 más 4, 64 y tienes otros 26 que llegaron a tercero o cuarto quintil. Así es. Ahora, si hacemos el análisis de arriba para abajo, 52 de cada 100 que nacen en el quintil más alto se quedan ahí y 26 de cada 100 de esos que nacieron en el quintil más alto caen al cuarto quintil, ¿sí? Es decir, prácticamente 8 de cada 10 se quedan en la parte alta de la distribución, si es que nacieron en la parte más alta de la distribución, si dividimos a la población en 5 grupos socioeconómicos. ¿Cuántos se caen hasta el fondo? Son alrededor de 3 de cada 100, ¿no? Es decir, también hacia abajo la movilidad es baja. ¿Y por qué podemos calificarla de baja o de alta? Porque a lo mejor el público piensa que pues es normal, ¿no? Que pues 3 de cada 100 le suena no tan bajo. Pero entonces, bueno, ahí lo que podemos hacer es comparar con experiencias internacionales, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, si esa movilidad que estamos experimentando en México es alta o baja. Déjame hacer un corte y ahorita regresamos a esta comparación, pero nos quedamos con esta primera reflexión. Hoy en día en nuestro país, el nacer en un hogar pobre, la probabilidad de mantenerse ahí de la siguiente generación es más de la mitad se mantiene ahí. Y muy pocos logran llegar digamos, a la situación de un bienestar, digamos, deseado, digno o de riqueza. En ese sentido, es una de las expresiones más crudas de la desigualdad, porque yo creo que, y eso me gustaría que lo comenten, una de las esperanzas de cualquier familia mexicana es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Así es. Si eso se rompe, y este dato nos da eso, estamos en una situación realmente de urgencia, de revisar qué podemos para asegurar. Pero antes de hablar de esas propuestas que ustedes también han identificado, me gustaría esta comparación internacional, cómo nos percibimos con respecto a países similares, y de eso lo haremos regresando del corte. Una mejor calidad en la educación básica y media para mayores competencias, cognitivas y de personalidad. Una mayor cobertura en educación superior. Políticas públicas para que ingresen más mujeres al mercado laboral y establecer acciones que eliminen barreras culturales. Y establecer un mecanismo universal de seguridad social con acceso efectivo, seguro de vida e invalidez, pensión universal y transferencias focalizadas a los más pobres. Roberto, te interrumpí cuando empezabas a explicarnos cómo podemos clasificar nuestro país. ¿Es un país de baja movilidad, media movilidad? O sea, ¿cómo nos vemos con respecto a países similares o países de la América del Norte? O sea, ¿cómo podemos saber si somos un país de alta, baja, media, si esa es la tipología que están usando ustedes? Sí, digamos, cuando hablamos de los quintiles y de cómo están compuestos los quintiles en términos intergeneracionales y cuál es el intercambio de posiciones, estamos hablando de algo que se llama movilidad relativa. Hay otra cosa que se llama movilidad absoluta y tiene que ver simplemente con los niveles de bienestar, ¿no? Entonces ahí nada más aclarar eso. Una vez dicho eso,
Nosotros tenemos la posibilidad de hacer comparaciones para ver si esta movilidad que nosotros percibimos como baja en los extremos de la distribución es efectivamente baja o no. Y eso lo podemos hacer haciendo comparaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, si tomamos países referente, como los estados de bienestar, Suecia, Noruega, todo este tipo de países escandinavos, y tomamos la parte de movilidad ascendente, es decir, estos 48 de cada 100 de los que hablábamos que se quedan en el primer quintil, esos países es más o menos la mitad, es decir, 3/4 partes salen de esa condición. Totalmente al revés. Es totalmente al revés. Ahora, si nos vamos al otro extremo de la distribución, cuando hablábamos de que 3 de cada 100 mexicanos que nacen en el quintil más alto caen hasta el quintil más bajo, esta proporción en estos países es alrededor de 3 o 4 veces mayor, ¿no? ¿Qué pasa con países como Estados Unidos? Sigue siendo más alta la movilidad, pero ya no tanto, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicamos eso? Y tú hablabas de la desigualdad más dura, más cruda, o podríamos decir la desigualdad persistente en la composición, o lo que llamaríamos desigualdad estructural, ¿sí? Pues una posible explicación, que es lo que se muestra en general en la evidencia empírica, es que la correlación existente entre movilidad intergeneracional y desigualdad es negativa, es decir, a mayor desigualdad tenemos menos opciones de moverlos, ¿no? Y se habla mucho del sueño americano, ¿no? Dicen, no, pero es que Estados Unidos sí es un país desigual, pero hay posibilidades de movilidad social importantes. Los estudios también han mostrado que sí, pero no tanto como en los estados de bienestar. Entonces sí es muy importante esta relación entre desigualdad estructural y movilidad social. O sea, podemos decir que a mayor desigualdad, menor movilidad social. Así es, y es muy fácil, digamos, si lo pensamos, lo caricaturizamos, imagínate que estamos en una pista de carreras y que la distancia entre cada uno de los competidores es o más pequeña o más grande. Es decir, pensemos en los países escandinavos y pensemos que yo soy el corredor de atrás y que tú eres el corredor de adelante y nos separa 1 metro. Entonces, si yo corro un poquito más rápido de lo que acostumbro, es más fácil alcanzarte e incluso rebasarte. Pero pensemos en México o en países similares a México, donde la diferencia entre los dos corredores no es de 1 metro, sino que es de 10, 15, 20 metros. Entonces, el de atrás, para alcanzarte, pues va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. O dejamos la analogía ahora que se habla tanto del Gran Premio de México. Los que están hasta adelante traen los Ferraris, los coches estos altamente tecnologizados, con recursos, y obviamente son inalcanzables, y los que están atrás, que empiezan la carrera, pues probablemente vienen corriendo, o caminando, o si acaso una bicicleta. No, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, Enrique, ¿cómo ustedes hicieron de este conocimiento? O sea, ¿cuál fue el proceso? Y déjame incluir eso. ¿Por qué el Centro de Estudios Espinosa Iglesias se aboca a estos temas? O sea, ¿cuál fue la lógica de esta acción civil y cuál fue la manera que ustedes lograron tener estas 2 encuestas y una serie de estudios? Platícanos un poco de dónde viene y cómo están haciendo estos estudios. Sí, mira, el CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es una AC, como dices, privada, de financiamiento totalmente privado, del legado que dejó Manuel Espinosa Iglesias, una parte de ese legado. Y bueno, desde su fundación, hace ya casi 10 años, uno de sus patronos, un nieto de don Manuel, Julio Serrano, le interesó mucho este tema por diversas razones y casó perfecto con la propia, digamos, pensamiento que traía don Manuel. Uno piensa de don Manuel como alguien banquero, empresario, etcétera, que sí, sin duda lo tenía, pero tenía mucho sentido social detrás, de cuestiones de género, por ejemplo, en fin. Entonces, casó muy bien esta inquietud de parte de uno de los miembros del patronato con lo que traía de historia del pensamiento de don Manuel. Y se hizo la primera encuesta. De hecho, el CEI apenas empezaba a tomar su lugar. Estamos hablando del 2005, 2006, hace casi 10 años. Esta encuesta se hizo por parte de la Fundación Espinosa Ruz García, que es la que financia el CEI, y se apoyó en una investigadora chilena internacionalmente conocida que se llama Florencia Torche, y ella había hecho una encuesta semejante en Chile.
equiparable a los de los demás países. Entonces ella fue la que diseñó el primer cuestionario y se hizo con Roy Campos en esa primera encuesta. Todavía Roberto no andaba por el CEI en ese tiempo. Entonces, así surge la primera encuesta. 6 años después, ya con Roberto, se hace una segunda encuesta que incluye una faceta interesante y es que se hace en forma representativa, digamos, se vuelve representativa a nivel nacional, pero para hogares liderados por hombres y mujeres. La primera solamente había sido para hombres, digamos. Esto nos permite sacar inferencias interesantes de género. Por ejemplo, pues, ¿cuántas familias en México tenemos que son lideradas por mujeres? Son jefes de hogar. Y las condiciones son, pues, da mucha luz sobre las diferencias de género en estas condiciones. Lo mismo también para otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, qué tan importante es la forma de criarte, tu educación parental, digamos, o de los papás, para ver tu decisión, hasta dónde tú puedes llegar. ¿Hasta dónde influye el grado educativo de tus padres? Bueno, no solo la educación sin duda, la educación, pero no solo la educación, sino también, por ejemplo, la participación laboral. Yo como hombre, si mi mamá trabajaba, es mucho más probable que mis hijas van a alcanzar mayores estudios y van a tener una mayor participación en laboral que si mi mamá no trabajaba, por ejemplo. Eso está demostrado. Entonces, lo que te está diciendo es cómo la educación de tus padres o lo que tú viste en tu casa cuenta mucho. Y es algo que se complementa con la parte de la política pública, porque se estaba comentando la importancia de poner la política pública, pero no solo la política pública es muy importante, pero quizás no sea suficiente para llegarle a todos aquellos, lo que tú decías, obstáculos que pueden impedir que una familia o que una sociedad pueda ser más permeable. Déjame antes de irnos a otro corte. Roberto, en términos de género, ¿qué nos dicen los estudios que han dicho ustedes? O sea, ¿cuál es la diferencia que pudieras marcar entre un hogar de jefatura femenina y un hogar, digamos, de jefatura masculina? ¿Qué es lo que nos dice el estudio? En resumen, haciendo otra vez este análisis por quintiles, Así lo que es. nos dice es que las mujeres que nacen en el quintil más bajo tienen una mayor probabilidad de quedarse ahí que los hombres que nacen en ese quintil más bajo, ¿no? Es decir, ya sabemos que de por sí la probabilidad de salir es baja, pero si eres mujer, entonces hay una mayor probabilidad de que no salgas. Ese es el primer resultado. Y en el otro extremo de la distribución, lo simpático, o nada simpático más bien, es que las mujeres que nacen en esa parte alta de la distribución tienen mayores probabilidades de caerse que los hombres que nacen ahí. Es decir, cuando hacemos la suma, resulta que las mujeres se mueven más, pero con estas dos características. Se mueven más porque se caen más. Y hay alguna, déjame antes, una inferencia de las causas de esto. Es realmente extraño que una mujer que nace en un hogar de alto ingreso, riqueza, pierda ese entorno más probablemente que otras. O sea, ¿hay alguna inferencia antes de irnos a un corte? No sé. Justamente Enrique hablaba de esto, de la participación laboral femenina, ¿no? Sí. Y tenemos un estudio sobre modelos de rol. Es decir, los modelos de rol en el hogar se transmiten y aunque una mayor proporción de mujeres que nacen en que tienen padres que estudiaron salen al mercado laboral, de todos modos esa proporción es menor que la de los hombres, que hombres similares. Es decir, lo que nosotros encontramos en estos estudios es que los modelos de rol tradicionales se están transmitiendo intergeneracionalmente. ¿Por qué? Es una buena pregunta de investigación, Sí, claro. ¿no? Pero nosotros inferimos de esos resultados que en gran medida el tema de modelo de rol que se forma al interior del hogar y en el contexto local podría cambiarse a través de política pública. Ahorita hablamos de ese tema, pero lo que nos quedamos en este corte es de que la enorme incidencia que tiene en el futuro el papel que juegan padre y madre al interior del hogar. Lo que nos dice, de acuerdo a lo que ustedes nos están comentando, es que las mujeres en hogares pobres que tienen que trabajar transmiten pues esa, digamos, papel en la sociedad de hacer el esfuerzo mayor. Y eso sin duda es un efecto, digamos, positivo que puede explicar esta movilidad en parte que vemos.
Esa es una parte y la otra parte sí es educación. ¿Eh? Bueno, y si quieres entramos a eso. Positivo siempre y cuando no estén entrampados por otras razones que no están al alcance y de esa madre simplificando, porque trabajadora. sí hemos hablado mucho en este programa y hay muchos estudios sobre los entornos de violencia al interior del hogar se reproducen también. Entonces también hay factores, digamos, que es muy difícil hacer una suma, digamos, aritmética de A más B más C da eso. O sea, ahí es una complejidad enorme, pero simplificando, creo que una de las partes importantes de lo que han hecho ustedes es significar o poner el acento del rol de las mujeres, las jefas de familia, las madres, en términos de la formación de la capacidad de movilidad social, junto con otros factores que hablaremos ahorita regresando del corte. De acuerdo a la medición de la clase media en México que realizó el INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, si se analiza el acceso a electrodomésticos y bienes de consumo durables, destaca que entre la clase baja el acceso a las tecnologías de la información, computadora e Internet es prácticamente nulo, mientras que en la clase media, 58.2% de los hogares tiene computadora y 42% Internet. Las proporciones en la clase alta son de 84 y 73.3% respectivamente. Sin embargo, en cuanto a las tecnologías de la comunicación, estas ya están presentes en la clase baja. 13.3% de los hogares tiene acceso a la televisión de paga y 51.7% a la telefonía celular contra 45.4% y 79.2% de hogares en la clase media y 71.6% y 91.8% en la clase alta. Por su parte, otros rubros, como el contar con un refrigerador, resultan ya algo ampliamente extendido entre las clases sociales. Enrique, empezabas a comentar el enorme peso que tiene la educación como un elemento para explicar la inmovilidad o la baja movilidad, pero también como un elemento que puede explicar pues, esta movilidad que a veces percibimos. ¿Qué nos arroja el estudio? ¿Qué es lo que has percibido en términos de la educación? Y déjame poner el punto, o sea, hoy en día lamentablemente sabemos que muchos indicadores de más baja calidad en la educación se da en las localidades de más alta marginación o las más pobres. Entonces tenemos un asunto perverso, cuando debería ser al revés, la mejor educación en esos hogares. ¿Cómo han ustedes interpretado los datos que tienen de sus estudios? Sí, mira, son dramáticos. Sin duda, claramente la educación se sabe que es uno de los principales motores para la movilidad social, no hay duda de ello. Y el Estado mexicano pues, ha hecho un enorme esfuerzo por ampliar la cobertura, de modo que el día de hoy casi no importa dónde nazcas, tienes acceso a la primaria y también a la secundaria. Los años de escolaridad, como sabemos en México, pues han ido avanzando y prácticamente no importa dónde hayas nacido, puedes llegar a la secundaria. Pero a partir de la preparatoria, de los estudios superiores, no necesariamente universidades, pueden ser tecnológicos, ¿no? CCHs, en fin, ahí ya llega mucho menos gente, hay una enorme deserción. Y si tú tomas eso y al mismo tiempo lo ubicas junto con los rendimientos que tiene, es decir, cuánto te paga o qué tipo de nivel de ingreso tienes por nivel educativo, estadísticamente hablando, tú tienes que los primeros niveles pues tienen un ingreso casi igual si es primaria, si no tienes estudios primario, secundaria, vas ganando más, pero la diferencia no es muy significativa. Donde empieza a ser significativa es a partir de la educación media superior y de la educación superior. Ahí es en donde se dispara. Entonces lo que tienes es que efectivamente la gente más pobre, muy poquitos llegan a la prepa y todavía menos llegan a la universidad. Otra vez de los que nacen en el primer quintil, apenas creo que son 4 o 5 de 100 llegan a la universidad. Y si tú tienes que los mejores ingresos se pagan conforme tienes más estudios, estás de alguna manera perpetuando, o sea, al no tener una población pobre, como por lo que decías, porque quizás la educación no es suficientemente buena, que le permita ir a la prepa o a la universidad, pues estás condenándolos a tener ingresos bajos. En otra vez viendo la parte, digamos, de la gente con mayor pobreza. Pero si te vas a la gente más rica, ellos normalmente van a tener por lo menos universidad, pero por lo menos preparatoria y muchos de ellos universidad.
Muy poquitos van a quedarse en la secundaria y muchos menos en la primaria, prácticamente nada. Otra vez, los que nacen en ingresos altos van a tener escolaridad tal que le va a dar más rendimientos, más ingreso. Entonces, hay una especie de perpetuación de la desigualdad por el lado de la educación hasta en tanto no se rompa este ciclo en donde la gente pobre debería de ser capaz de llegar a cualquier lugar. Entonces, parte del origen de las causas de esta falta de movilidad está justamente en que el sistema educativo debería de ser tal que no importando en qué lugar estuvieras, tuvieras oportunidad de pasar, llegar a cualquier lugar. Así es. Y en ese sentido, Roberto, sin duda hay una causalidad individual, pero también la realidad de que hoy sabemos que no hay los suficientes espacios para los jóvenes para ingresar a educación media y superior, ¿no? Sí, tenemos un enorme déficit de espacios, ¿no? Solo es un tema de, digamos, yo diría de unas de los grandes desafíos o retos o señalamientos de que hoy más que nunca se debe garantizar por estas razones y otras más, por lo menos que haya los espacios. Entonces, en temas de política pública, tenemos ya esa parte que enunciabas. No debería ser un centro, en función de esta información y otras, garantizar que de cada 100 niños que terminan lugares del decil más pobre o de los lugares más pobres, asegurar que por lo menos 7 de cada 10 de ellos, 70 llegaron a la prepa, llegaran a la universidad. No debe ser el centro de la política pública para enfrentar una de las causas, si es real, como yo comparto, que uno de los elementos es que no hay espacios suficientes por distintos problemas de calidad también, por problemas de pobreza. Los jóvenes no pueden seguir estudiando y tiene esta repercusión de una desigualdad que se perpetúa y además se expande. ¿Es eso parte de las conclusiones que ustedes están señalando? Hay un tema que estamos planteando ahí en términos de política pública educativa que va más allá de lo que tú planteas. Es decir, si nosotros solucionamos los problemas de desigualdad en calidad en los niveles básicos y medio, para todos, entonces, cuando esta gente vaya a presentar sus exámenes de admisión a las prepas o a la universidad o al tecnológico al que le toque, lo van a pasar. Entonces, este problema que tenemos de escala en la oferta de servicios educativos en la parte alta del ciclo educativo va a estar todavía más sobrepasada. Es decir, hoy tenemos limitaciones, no tenemos espacio para todos. Así es. Si solucionamos el problema de calidad abajo, va a haber una mayor presión para que se construya la educación media superior y superior que se requiere. Que hay un déficit real de espacios. Así es. Digo, lo acabamos de ver recientemente, de cada 100 que aplicaron a la Universidad Nacional Autónoma de México, solo 10 lograron entrar. Así es. El resto está buscando un espacio y no necesariamente son malos estudiantes, simplemente que es tal la presión que solo se puede absorber este mínimo número. Sí, porque además esos 10, esos 90 que no entraron, así es, ya vienen filtrados. Claro, son los que llegaron hasta ese nivel. Son los que llegaron hasta ese nivel, ¿no? Entonces ahí hay un problema por el lado de la oferta educativa que tiene que ver con política pública. Pero también hay un problema de parte del lado de la demanda. Es decir, los individuos o las familias, cuando ven estos niveles de movilidad, digamos, si ellos perciben que esta movilidad es baja, eso genera desincentivos. Y no solo en la parte baja la distribución, también en la parte alta. Me explico, en la parte baja, si tú tienes que calcular cuánto tiene que redituar la inversión en mandar a los niños a la escuela y luego jóvenes mandarlos a la escuela y luego mandarlos a la universidad, y dice, no sale, no voy a llegar, no voy a cruzar ese quintil, inhibes la inversión. Y no solo eso, si el joven dice, ¿para qué estudio prepa? Exacto. Si al final voy a ganar lo mismo, exacto, y seguramente voy a estar como mi hermano que no lo terminó y está trabajando aquí en la casa o está en labores que no quisiera, el incentivo realmente viene por esa parte, que no hay los mercados de trabajo que permitan asegurar. No cubren. O sea, y eso entonces es la otra parte estructural. Exacto. O sea, es decir, ahí tenemos un problema no nada más de oferta educativa, sino que tenemos un problema de demanda general en la economía, ¿no? Bueno, un problema de un modelo de desarrollo que no genera el crecimiento y el número de empleos necesarios, aún para los que terminan. Exactamente. Y aún los que terminan enfrentan una realidad de mercados laborales precarios, pocos sueldos, pocas prestaciones. O sea, es otro nivel. Pero sí, de hecho, no dejemos de señalarlo, porque si no damos la impresión de que es un asunto
digamos, meramente de un esfuerzo individual o meramente de un esfuerzo de política educativa. No, hay una realidad de una economía que aun cuando lograra incrementarse la calidad y tengamos más egreso o menos deserción escolar, tendríamos el problema en el fondo de que mientras no haya el empleo suficiente, pues ese es el incentivo más alto. De hecho, cuando nosotros planteamos la necesidad de que logren formación, digamos, arriba de preparatoria, no necesariamente es para que sus ingresos sean muy altos. O sea, básicamente yo lo veo como asegurarles un piso digno de vida, más o menos. Y poco más que eso. Porque si tú comparas cómo está pagando el mercado laboral en México versus cómo está pagando el mercado laboral en otros países en términos de el nivel, digamos, de la capacitación que tienen las personas, si tienen posgrado, si tienen licenciatura, tal, la brecha es importante. En México no está creciendo como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prima por tener nivel posgrado es mucho más alta y es creciente. Y en México está estancada, por decirlo menos. Entonces, sí es importante no solo solucionar el lado de la oferta, sino que tenemos que solucionar el lado de la demanda de trabajo. Así es, de los mercados de trabajo que no generan esto. Ahí me parece también, María Luisa, abonando lo que estás mencionando, que efectivamente, y el CEI se está metiendo también, no solamente el estudio de la movilidad social, como lo estamos platicando por el lado de, pues, de las personas y la política pública en educación, salud, etcétera, sino también en esto que tú mencionas, de los mercados laborales y del crecimiento de la economía al final de cuentas, y qué tipo de crecimiento está generando. Entonces, lo que estamos viendo es una desconexión fuerte entre la parte de productividad, que naturalmente entre mayor productividad que viene de innovación y de muchas otras cosas, pues es lo que podría permitir tener entre otras cosas, un mayor nivel de ingreso. Y esa parte de productividad, de crecimiento económico, de un modelo de crecimiento que verdaderamente sea más incluyente, es lo que me parece también, hay una cierta desconexión en términos de que está cayendo la productividad, está subiendo la escolaridad, ¿y dónde se juntan? O sea, no puede ser. Y si a esa ecuación le pones la caída de la inversión, así es, pública y privada para poder generar eso, entonces tenemos esta complejidad de que la productividad es baja, sí, sin duda, porque hay problemas de innovación tecnológica, de capital humano, pero no hay inversión. No hay inversión. Y eso nos pone esta paradoja de que hoy en día la movilidad social es baja, incluso para aquellos que logran altos niveles educativos para nuestro país, porque no se va a reflejar en ingresos, digamos, que muestren realmente esta ganancia neta por el esfuerzo que hizo las familias para lograr que su joven terminara la prepa o terminara una escuela técnica o terminara la universidad. Y esto nos habla de la magnitud del desafío. Sí. Déjeme hacer un corte y regresamos ahorita, porque me gustaría saber, con toda esta información, ¿cuál ha sido la estrategia? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué están haciendo con esta información? ¿Cómo lo están sociabilizando? No solo para fortalecer la convicción de los jóvenes que hay que seguir estudiando pese a estas limitaciones que no desconocemos, pero por otra parte está algo que mencionabas, que me gustaría que iniciáramos con esto. Obviamente hay mucha responsabilidad del gobierno, de los gobiernos del Estado, pero también hay otras responsabilidades de otros actores que es importante mencionar ahora que tenemos la suerte de platicar con ustedes. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la percepción de la población sobre la movilidad social respecto a la movilidad intergeneracional socioeconómica varía de acuerdo a la clase socioeconómica de las y los mexicanos. Por ejemplo, mientras en el quintil 1 vemos que la percepción sobre la posición relativa del hogar actual con respecto a la posición relativa del hogar de origen es de 34%, la movilidad intergeneracional socioeconómica es de 48%. Diferente en los quintiles 2, 3 y 4, donde la percepción sobre la posición relativa del hogar actual con respecto a la posición relativa del hogar de origen es mayor que la movilidad intergeneracional socioeconómica. En el quintil 4, hasta 40% más, pero en el quintil 5, que es el superior, vemos que nuevamente la percepción sobre la posición relativa del hogar actual con respecto a la posición relativa del hogar de origen es menor que la movilidad intergeneracional socioeconómica.
Enrique, varias veces has mencionado que no solo es responsabilidad, digamos, de la política pública, que hay otros responsables en términos de construir lo que yo llamo un México social, donde haya una alta movilidad social que independientemente de donde se nazca, puedas lograr lo que tu esfuerzo te dé y que no esté condicionado por estructuras desiguales de exclusión que te mantienen. ¿Qué otros factores? Y en ese sentido, ojalá los dos puedan comentarnos, a raíz de los hallazgos, ¿cuál ha sido la estrategia del SEI para incidir, para lograr lo que yo comparto con ustedes, una alta movilidad social? O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho esta información? ¿Cómo la están comunicando? ¿Cuál es su experiencia después de 9 años de la primera? Sí. Bueno, mira, primero que nada ha sido el conocer los datos, ¿no? Cuál era la película que nos estaban mostrando las cifras y bueno, llegamos a las conclusiones que hemos platicado. De ahí el SEI, de hecho, ha seguido una trayectoria, ahora una transformación interna para concentrarnos básicamente en movilidad social desde diferentes ángulos y lo que estamos haciendo es concentrar los esfuerzos en términos de entender todas estas aristas que han salido en el programa. Desde la parte del piso mínimo, de qué es lo básico que debe tener cualquier persona, hasta también cuáles son los obstáculos. Estamos empezando a estudiar cuáles son las consecuencias de no tener movilidad social, que la estamos viviendo también. Claro. Entonces, digamos, estudiar muy bien el tema. Y luego, por el otro lado, estamos metiéndonos ya a la parte de crecimiento económico, finanzas públicas, eficiencia de la inversión pública y privada, innovación, empresarialismo, que nos permitan efectivamente pues, hacer una conexión entre lo que debe de ser la inversión de las personas, de las familias en términos de educación, de esfuerzos de otra índole, para poder que cuadren con la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí nos hemos ido. Primero hemos buscado, en términos de estrategia, a diferentes entes del gobierno para que se concienticen de este tema. Y por el otro lado, también con los datos nos hemos dado cuenta que efectivamente no todo es política pública, hay también actores relevantes, como puede ser la familia, el contexto social próximo, pero mucho también la propia persona, los propios jóvenes. Y aquí estamos llevando a cabo pues, esfuerzos especiales en ese sentido. O sea, están trabajando para lograr, yo creo que refatizar, reforzar, yo creo que las familias mexicanas, los individuos sabemos que la educación es uno de los instrumentos, si no único, el más privilegiado para lograr, digamos, una movilidad social y tener una vida mucho más llena de bienestar y alegría, dejemos usar un término, que la que han tenido sus padres o abuelos. Y han trabajado difundiendo estos datos. Pero hace 9 años, 2006, 2007, empezaron a difundir esto. ¿Hasta dónde creen que han logrado que haya un reconocimiento que es un concepto que explica mucho de esta desigualdad y la urgencia de revisar todos los supuestos para poder lograr este crecimiento y que es mediocre y sigue siendo mediocre, y lograr realmente, por otra parte, seguir insistiendo que la educación deberá llevar a un trabajo digno? O sea, ¿cuál ha sido la experiencia en términos de estas, le llamabas concientización, sensibilización? O sea, yo todavía no he visto, en el Plan Nacional de Desarrollo, por hablar 2003-2018, que el tema de movilidad social se use como una expresión de una aspiración del Estado. O sea, ¿cuál ha sido la experiencia, el balance que podrían hacer en términos de, sí, hay mayor conocimiento, hay datos que nos muestran la importancia y la desigualdad estructural que hoy se está dando? Pero en términos de su incidencia, ¿cuál ha sido su experiencia? O sea, ¿cuáles son las líneas de trabajo que van a seguir en términos de sensibilizar, movilizar, concientizar pues, al país de que tenemos una expresión muy dura de la desigualdad, de la pobreza, exclusión, la inmovilidad social? ¿Cómo podría ser ese balance de estos 9 años de esfuerzo de poner en el centro de la cuestión social movilidad? Bueno, para el balance global, Enrique va a ser el indicado porque tiene los 9 años ahí. Y para la evaluación de lo que se ha logrado en los últimos años. En términos de los instrumentos que hemos estado utilizando, por ejemplo, digamos, al inicio pues eran estudios, hacerse de una red de masa crítica, luego lo constituimos en consejos asesores, digamos, te vas haciendo de una red, digamos, de la intelectualidad mexicana que
identifique el problema, lo comparta contigo, lo analice, etc. Entonces, digamos, ese es como un primer piso. Pero de ahí nos dimos cuenta que eso pues, es muy difícil llevarlo. Digamos, si te quedas a ese nivel, es difícil que haya incidencia. Entonces decidimos adoptar modelos que han sido muy probados, como por ejemplo los de los informes de desarrollo humano, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un informe con enfoque de política pública que de manera sucinta y muy fácil de entender empaquete los mensajes que queremos que lleguen a las autoridades, ¿no? Entonces lo hicimos y justamente ese producto nos ha permitido no solo movernos en la arena pública para informarle al gobierno sobre lo que está sucediendo en términos de movilidad social, sino que nos ha permitido hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo cruzar la línea de buscar la incidencia en política pública a incluso llevar a cabo actividades de acción social muy puntuales. Y supongo que Enrique querrá comentar algo al respecto. Bueno, ahí efectivamente diseñamos, cuando llegamos con el patronato le dijimos, oye, pues fíjate que no todo depende de la política pública, hay una parte que depende de acá. Bueno, ¿y qué van a hacer? Pues ahí está en chino, ¿no? Es más fácil llegar con unos cuantos miembros de la autoridad que con 100 millones de personas. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer una exposición itinerante que se llama Imagina tu futuro, en donde se muestra precisamente esta realidad y tiene un enfoque, o digamos, está dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que se concienticen de su posibilidad. Es decir, no pueden depender de lo que haga el gobierno o deje de hacer. Lo que les toca o nos toca a cada uno en lo individual, pues eso sí, tratar de que tanto ellos como sus familias, sus maestros, pues lo vean la importancia de estudiar. Y en ese sentido, pues tuvimos, muchas gracias también, el apoyo de varias universidades y ahora actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenemos esta exposición en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, pegadito a la Facultad de Arquitectura, en donde todo el mundo está invitado, es gratuito desde luego, en grupos pequeños de personas, de 10 a 20 personas, con un guía capacitado, pueden recorrer esa exposición en el lapso de una hora. Y pues lo que estamos encontrando con las encuestas de salida es que sí hay un impacto, al menos inmediato, en la gente. Nos falta más investigación para conocer esto. Y pensamos que en el caso de la UNAM en particular, pues justamente tenemos, Mario Luis, a ese 4% que decíamos que venía de una situación de muy pocos ingresos y que puede llegar hasta allá. Entonces, no nomás hay que pensar en los obstáculos, sino también qué es lo que ha permitido que esos 4 lleguen. Claro. ¿No? La o sea, parte para positiva, preservarlo, mantenerlo y acrecentarlo, en es. términos de que sigue siendo una dimensión, un número muy pequeño para la realidad de país que somos, la escala de país que tenemos. Así es. Pero si logramos tener ese tipo de conocimiento y enfocarlo otra vez a política pública, o a lo mejor no, a lo mejor es pura cosa que depende de la gente, pero no lo sabemos. Pero lo que sí podemos es tener ahí, digamos, ese conocimiento adicional que necesitamos para poder implementar nuevas formas. Yo diría que sí lo sabemos, o sea, porque realmente tenemos, y ahí tenemos una discusión histórica, ¿no?, de que el Estado no está logrando cumplir sus objetivos de, normar, domesticar los mercados, asegurar un Estado de Derecho, lograr un sistema de protección social, muchos temas que hemos platicado. Sí. Pero sé que en estos, ¿cuántos jóvenes han pasado por su...? Bueno, a nivel nacional llevamos alrededor de unos 30,000. ¿Y qué dicen los jóvenes que pasan ahí? ¿Qué es lo que han recogido de esta experiencia? Porque también es muy interesante saber qué piensan ellos de la movilidad social, de lo que usted está mostrando. ¿Qué han recogido de ahí? Mira, es muy interesante porque una parte de la exposición se les pregunta a los jóvenes qué obstáculos tienen, a dónde quieren llegar. Así es. Y qué obstáculos o qué activos tienen para poder hacerlo. Y de entre aquellas cosas que más los retienen, dicho por ellos mismos, en un ambiente de reflexión individual, es cuestiones que tienen que ver con ellos mismos, como la mitad de las causas por las cuales no pueden llegar, o sea, de esos obstáculos, hablan de apatía, de actitud, de cuestiones que realmente les atañen a ellos mismos. Un 15%, 20% tiene que ver con oportunidades de educación, o sea, cosas relativas a políticas públicas. Así es. Y que es como un 20%. Y el otro 30% está pues por todos lados. Entonces, lo que uno puede ver es que efectivamente hay cuando los haces reflexionar a los muchachos, sí
caen en cuenta de que una parte importante depende de ellos, que en la realidad a lo mejor no es tan así. Así es. En la realidad no es eso, pero esa es su percepción. Y la percepción, lo que le está diciendo, aquí pues me vas a corregir, Robert, seguramente, pero es si él está diciendo, pues me falta, o sea, yo sí tengo más que dar y no estoy dando. Y ese cambio puede ser muy importante. Hay otros ejemplos cualitativos que hemos visto también, Mario Luis, y es, por ejemplo, los chavos a veces nos dicen, no, yo quiero venir solo, que vengan por aparte de mis papás o mis abuelos, porque a veces los abuelos en algunos casos pueden empujar mucho o más bien retener. Varios casos hay de que te dicen, no, el abuelo impide que las niñas, las nietas, pues vayan a la escuela, porque a la secundaria, a la prepa, porque pues no están para casarse o están simplemente, o las van a embarazar, o qué sé yo, ¿no? O son entornos, digamos, de amenaza, ¿no? Sí, así lo perciben. O tú, ¿para qué estudias? Y esa parte también se ve en la exposición. Entonces, lo que se busca, no solamente con los muchachos, también con maestros, caen en cuenta los padres, donde su papel es importante. Porque como tú bien decías muy al inicio del programa, entre cualquier familia lo que busca es que sus hijos estén mejor que ellos mismos. Y eso lo notas por todos lados. Pero a veces no se dan cuenta que a veces ellos mismos pueden ser obstáculos en ese proceso sin querer, ¿no? Lamentablemente el programa se nos acaba. Me quedo con estas reflexiones. Los estudios demuestran, los estudios del CEI, que la movilidad social es una de las expresiones más claras de la enorme complejidad de lograr que todos los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, independientemente de su origen, puedan lograr un nivel de bienestar, una garantía de sus derechos humanos en otro lenguaje. Y hoy tenemos grandes limitaciones, y estos estudios que está haciendo el CEI nos muestran la enorme urgencia, uno, de ver obstáculos, pero también la enorme convicción que reiteraría. Si algo nos muestra, y creo que ustedes tienen información, es de que la población está convencida que la educación es el instrumento y está enfrentando los problemas de oferta, problemas de demanda, de que no hay realmente un mercado laboral, pero por otra parte creo que este concepto de movilidad social sí logra expresar esta enorme complejidad y atrapado también con el enorme esfuerzo individual, a veces muy frustrante, a veces con muchos deseos pero sin posibilidades. Y sin duda será un tema recurrente aquí en el Estudio de México Social. Yo les agradezco mucho, obviamente, al CEI por los estudios, por la información, porque estén con nosotros, a Enrique Cárdenas, a Roberto, que estén aquí y podamos tener varias sesiones, porque hay mucho que discutir y mucho que pensar. Nuevamente, la urgencia de un México Social requiere que nuestro país sea, para usar en términos de este lenguaje, un país donde independientemente de donde se nazca, todos puedan llegar hasta donde su deseo de vida lo permita y que no sean los factores estructurales, los factores de origen, las limitaciones. Y en ese sentido creo que hay la urgencia de un México social más que nunca, hoy con los datos que nos da el CEI. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Roberto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio de México Social.